Bueno, pues hasta ahora habíamos visto dos formas de estructurar los gracet mediante etapas. Habíamos utilizado la denominada macroetapa y también la etapa incluyente. Ambos elementos tienen algunos inconvenientes, como por ejemplo que no se puede repetir la llamada al mismo gracet parcial de cualquiera de las macroetapas o de cualquiera de las etapas incluyentes. Por lo tanto, en algunas ocasiones ese método de realizar el gracet estructurado basado en etapas puede quedar limitado. La mejor opción en ese caso es utilizar el gracet estructurado llamando a gracetes parciales como si fuesen acciones. Para ello, lo que hay que hacer es diseñar el gracet parcial de una forma similar a lo que hemos visto para la etapa incluyente, donde pondremos la cadena o las cadenas necesarias para ejecutar los procesos requeridos en ese gracet parcial. Se insertan en un recuadro donde se pone el número del gracet, donde pone aquí G2 es porque es el gracet parcial 2, y además luego se podrá llamar en diferentes etapas. Podemos hacer tantas llamadas como queramos y además hacer esas llamadas con unos parámetros predefinidos. Por ejemplo, en este caso, en esta figura que tenemos aquí, tenemos un gracet maestro de 4 etapas, donde vemos que se llama al gracet parcial 2 en las 4 etapas, pero con diferentes opciones de funcionamiento. Ahora vamos a ver estas opciones, pero vemos que sí que efectivamente podemos llamar al gracet parcial desde un número indeterminado de etapas. Además, en este tipo de configuración de gracet, pues podemos crear acciones normales, convencionales, bien condicionadas o sin condicionar, desde las etapas desde las que se llaman los gracetes parciales. Como ya he dicho, las llamadas a los gracetes parciales se pueden hacer mediante parámetros predefinidos. Para ello vemos que una llamada a un gracet parcial se hace con una etiqueta similar a las que hemos utilizado para las acciones convencionales, pero esta tiene un doble rectángulo. Dentro de la etiqueta lo que hay que poner es el número del gracet que se va a llamar, en este caso poniendo la G de gracet y el número correspondiente del gracet parcial, y además luego entre corchetes se pueden añadir una serie de parámetros que condicionarán el funcionamiento de esa cadena secundaria. Por ejemplo, en el primer caso que tenemos aquí, tenemos puesto que la etapa 4 de un gracet maestro se va a llamar al gracet parcial 1 y entre corchetes aparece un asterisco. Eso significa que se congela toda la acción del gracet. No se desactivan las etapas del gracet parcial, pero se congela toda la acción que se pueda producir en este gracet. Si, por ejemplo, se hace una llamada a un gracet y dentro de los corchetes se pone una serie de números, estos números son las etapas que se van a activar cuando accedamos a esta etapa del gracet maestro. En este caso, cuando el flujo del programa alcance la etapa 5 del gracet maestro, se activarán dentro del gracet parcial las etapas 11 y 20. No necesariamente tienen que ser etapas iniciales, son dos etapas convencionales que al hacer esta llamada al gracet parcial 2, pues queremos que se activen. Y a partir de ahí las cadenas de este gracet pues funcionarán como hemos visto hasta ahora. Si la llamada al gracet se hace con el corchete vacío, es decir, que no ponemos nada en su interior, eso significa que deshabilitamos o desactivamos todas las etapas del gracet parcial y con estas etapas sus acciones. En este caso, vemos que al acceder a la etapa 8, todas las etapas del gracet parcial 3 se deshabilitan. Y por último, tenemos otra opción, que es que pongamos entre los corchetes la denominación init. En este caso, cada vez que hagamos una llamada a un gracet parcial con este parámetro, lo que va a ocurrir es que se van a activar todas las etapas iniciales que tenga ese gracet parcial. En este caso, al acceder a la etapa 9 del gracet maestro, se hace una llamada al gracet parcial 4, que tiene una etapa inicial que es la 30 y entonces se activará. Si tuviese más etapas iniciales también lo haría. ¿Vale? Se activarían todas las etapas iniciales que estén representadas en ese gracet parcial. Bueno, pues vamos a probar cómo funcionan las llamadas a gracetes parciales como acciones. Vamos a utilizar como siempre el software FluidSim. Vamos a dar el modo simulación. Vemos que tenemos aquí un gracet maestro con 4 etapas, donde las acciones que ocurren en cada una de ellas están relacionadas con la llamada al gracet parcial número 12. En este caso, el gracet parcial número 12 tiene 3 cadenas, cada una de ellas 2 etapas. 2 de las cadenas tienen etapa inicial, la 8 y la 12, pero la cadena que corresponde a las etapas 10 y 11 no tiene ninguna etapa de tipo inicial. En el momento que hemos activado el gracet, vemos que en la etapa inicial se hace una llamada al gracet parcial 12, y aquí dice que se activen las etapas 8, 10 y 13. Y es lo que ha ocurrido en el momento que se ha puesto a reproducir este gracet.
como ya se ha hecho la llamada al gracet parcial, cada una de las cadenas funcionarán según la secuencia que se ha programado para sus transiciones. Vamos a pasar de la etapa 1 del gracet maestro a la etapa 2. Para ello acciono el pulsador S1 y vemos que ha hecho una llamada al gracet parcial con el asterisco. Este asterisco decíamos que significaba que el gracet se quedaba congelado y que no evolucionaba. Vemos que se han quedado activadas las etapas, pero sin embargo, aunque se cumplan o sean receptivas las transiciones, las cadenas del gracet parcial no evolucionan. Vamos a pasar de la etapa 2 a la 3, haciendo el pulsador S2, y vemos que en este caso la llamada al gracet parcial es con los corchetes sin nada dentro, lo que significa que se deben desactivar todas las etapas del gracet parcial, y así ha ocurrido. No hay ninguna etapa activada, por lo tanto no se ejecutará ninguna de las acciones que pudieran tener estas cadenas dentro del gracet parcial. Vamos a activar el pulsador S3 para pasar de la etapa 3 a la etapa 4 del gracet maestro, y aquí al entrar en la etapa 4 se hace una llamada al gracet parcial diciendo que se activen las etapas iniciales que éste pueda tener. Como son dos, la 8 y la 12, eso es lo que ha ocurrido. Pues aquí las dos cadenas que se han activado las etapas iniciales, si ejecutamos sus transiciones, pues vemos que el gracet evoluciona. Si accionamos ahora el pulsador S4, podemos entrar en la etapa inicial del gracet maestro y volvemos a hacer la llamada al gracet parcial número 12 diciendo que las etapas 8, 10 y 13 se activen. Bien, pues esta es la forma de utilizar gracets parciales, también denominados subrutinas en algunas ocasiones, como si fuesen acciones de un gracet de nivel superior.